Hola, estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test y bienvenidos también a un nuevo tema del libro El nuevo conductor. Hoy día comenzando con la ronda de temas que tenemos durante 2 semanas. Hola Yesenia, Carmen, hola Jessy. Muy, pero muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Damaris también, hola, muy buenos días. Cristian, Eduardo, Bernardita, Bastián. Todos los que alcanzo a saludar, perdón si alguien se me pasó por ahí, pero sean todos muy bienvenidos. Jennifer, hola Jennifer. Ingrid nuevamente, Ingrid, hola. Muy buenos días, Selva. Bienvenida. Sofía, Benjamín, Roxana, ¿cierto? Damaris nuevamente, de vuelta por acá, dice. Ya poco para mi examen, espero que te vaya muy bien, Damaris. Enoch, hola, buenos días, Enoch, como el de la Biblia, Enoch, ¿cierto? Ya. Veamos entonces, como estaba diciéndole, hoy día inicia el ciclo o la ronda de temas que tenemos relacionadas con el libro del nuevo conductor. Hola Nicolás, bienvenido. Ya, este es el primer tema entonces, el problema de los siniestros de tránsito. Si ustedes lo buscan en el libro del nuevo conductor, también va a ser el primero que encuentren. Es un tema sumamente importante, uno de los más importantes dentro de todo el contenido del libro. ¿Por qué? Porque este libro del nuevo conductor, que es un texto muy bueno, se basa principalmente en la seguridad, en prevenir siniestros, en que ojalá no ocurran siniestros. Es la principal información que nos da, la principal enseñanza que nos quería transmitir a todos los futuros conductores, ¿ya? Que tengan en cuenta que esta es una realidad, que los siniestros existen, que hay que saber identificar los factores para tratar de evitarlos, ¿ok? Entonces, este tema es sumamente importante. Igual aprovecho de decirles que este tema tiene harta estadística, tiene hartos datos, datos duros, así que ahí prepárense a sacar pantallazo y eso porque hay que memorizar algunas de estas cifras y estadísticas, ¿ok? Todo lo que se ve acá en este tema son preguntas de exámenes, no se olviden, ¿ya? Entonces, es un contenido que trae mucha estadística, muchos datos que ustedes deben tratar de memorizar, ojalá. Bien, estimados, comencemos entonces con el famoso problema de los siniestros de tránsito. Y lo primero que les voy a decir, aprovechando el titular que tenemos acá, es lo siguiente. El término siniestros, que lo estoy encerrando acá en rojo, es lo primero que vamos a conversar. El término siniestro que cambió porque hace algún tiempo atrás le llamábamos accidentes. Entonces acá tenemos el primer dato a tener en cuenta. ¿Ya? ¿Hay una diferencia entre un accidente y un siniestro? Por supuesto que sí. ¿Qué es un accidente? Un accidente es un hecho que resulta de alguna situación fortuita, de alguna situación inesperada, de algo que no tenías en cuenta, de algo que ocurre del azar, de la casualidad, algo que seguramente no es culpa tuya. Tú terminaste accidentándote, ¿cierto? Pero no es culpa tuya, ¿por qué? Porque fue algo accidental que ocurrió, de lo cual tú no contabas, no tenías cómo evitarlo, no tenías cómo evitarlo, entonces te sucedió, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues ibas caminando y de pronto dejar unos trabajos en la vía sin señalizar y te caíste en un hoyo, donde se supone que debería haber acera, no había nada señalizado, no había nada y caíste en un hoyo. Bueno, ahí tienes un accidente, algo fortuito, casual, con lo cual tú no contabas. ¿De acuerdo? Ya. En cambio, siniestro es el resultado o la consecuencia de algún hecho negativo, una situación, ¿cierto?, que provoca daño, que provoca problema, que provoca, ¿cierto?, alguna situación negativa a las personas, ¿ya? A la propiedad pública, a la propiedad privada. ¿De acuerdo? Destrucción, daño, ¿ya? Ese es el resultado de un siniestro. Un siniestro puede ser generalmente por acción de tercero o la acción propia del conductor o del protagonista. En este caso, cierto que estamos hablando en el tema de tránsito, los siniestros tienen que ver con situaciones conocidas por todos y que siguen ocurriendo, ocurren constantemente, ¿ya? Hay muchas cantidades de siniestros que ocurren por situaciones conocidas todos los días. Por ejemplo, un choque por alcance. ¿Qué cosa es un choque por alcance? Que un vehículo choque por atrás a otro. ¿Por qué ocurre generalmente?
Generalmente ocurre porque no conserva las distancias de seguridad o porque alguien para de manera demasiado brusca y en seco, ¿ya? O porque no es atento a las condiciones del tránsito. Lo más común hoy en día es mirando el celular. ¿Fue un hecho accidental? No, no fue un hecho accidental. ¿Fue un hecho que se podía haber evitado? Sí, se podía haber evitado si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Entonces, por eso ahora le llamamos siniestro. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de sucesos negativos con consecuencia son evitables. Son evitables. Hoy en día tenemos una tremenda cantidad de siniestros, ¿cierto? En todo nuestro país por situaciones que se pueden haber evitado. Las típicas, las más típicas, choque por alcance, ya lo dije. eh, Conductor bajo los efectos de las drogas o el alcohol. ¿Se pueden evitar? Por supuesto que sí. Atropellos por peatones que cruzan en lugar inesperado, corriendo o donde no corresponde, ¿ya? Exceso de velocidad en una curva, donde sea, etcétera. Son todas situaciones evitables, ¿ok? Para que quede claro entonces. Ya, vamos a hacer correr la diapositiva. De esto voy a volver a hablar más adelantito, así es que pasemos a la próxima diapositiva. Voy a borrar eso que quedó ahí en la pantalla. Y también voy a leer qué me están comentando acá. Ta, 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 ta. Valentina, disculpe, es el primer tema, lo acabo de decir, del libro, ¿verdad? El problema no. Sí, lo acabo de decir como 3 veces, Valentina, al comienzo. Ya, Jennifer, profe, si un vehículo me choca, ¿sigue siendo siniestro? A ver, Jennifer, como lo acabo de comentar igual, siniestro, ¿cierto? Hoy día se llama a todo suceso negativo que termine con algún tipo de consecuencia. Sí, es un siniestro. Es un siniestro de tránsito. Si alguien te choca a ti, tenga o no tenga consecuencia en este caso, ¿cierto? Bueno, la consecuencia más típica, te dañó el auto, te dañó el vehículo. Si hay más consecuencias, bueno, igual se van agravando la situación. O sea, si alguien resultó lesionado, ¿cierto? Se agrava más la situación, pero es un siniestro, ¿sí? Tal cual, Jennifer. Si tú chocas, si te chocan, si tú terminas perdiendo el control de tu vehículo por diferentes razones, exceso de velocidad, por conducir bajo los efectos de droga, estupefaciente, alcohol, ¿cierto? Todo eso son siniestros de tránsito. Todo lo que provoca algún daño, una consecuencia negativa, lesión, daño a las personas, propiedad pública o privada. ¿De acuerdo? Sucesos accidentales también hay, pero son muy pocos. A ver, hablemos de un suceso accidental en el tránsito. Va un conductor, ¿cierto?, con su vehículo por una carretera y de pronto hay un deslizamiento de tierra, producto de las lluvias, qué sé yo, ¿cierto? Un deslizamiento de tierra y caen rocas, ¿cierto?, frente a él que no las puede evitar porque fue muy cerca. ¿Cierto? Termina ahí impactando con este material que cayó, que se dio de un cerro, de un borde, ¿cierto? De una ladera. Eso pasa, ha pasado. ¿Es culpa del conductor? No es culpa del conductor, es un efecto generalmente en la naturaleza, ¿ya? Quizá podríamos culpar a los constructores de las vías, pero acá en este caso no es un tema de responsabilidad de los conductores. Ahí tenemos un suceso accidental, donde no hay responsabilidad de los conductores, ¿ok? Ahora, accidentes de esos o similares ocurren muy poco. Lo que mayormente ocurre son estas situaciones con consecuencias negativas, donde la responsabilidad son de los conductores, es de los conductores. Es lo que más ocurre, ¿ya? Por eso estamos en presencia de siniestros, ¿ya? Si un conductor termina, a ver, le voy a poner un ejemplo. Si un conductor termina saliendo de una curva y volcando, ¿cierto?, de una cuneta, ¿será por consecuencia de la curva, de lo cerrada que era la curva, o será por consecuencia del conductor? ¿De quién es la culpa acá? ¿Quién es el responsable? ¿El conductor o la curva que era muy cerrada? Es el conductor, pues, ¿ya? Antes se solía decir, vehículo volcó en la orilla, tuvo un accidente, producto de la curva cerrada en tal lugar. Hasta los mismos medios de comunicación se prestaban para estas confusiones. O producto de las lluvias y todo lo demás, hubo una triple colisión en tal lugar.
La lluvia es un suceso, sí, meteorológico natural que ocurre todos los días. Bueno, no todos los días, pero en varias partes del país, ¿cierto? Algunos sí, constantemente, como acá en el sur, llueve mucho. Son situaciones con las que los conductores deben contar. Entonces, si en una ciudad, no sé, diariamente se están movilizando 500.000 vehículos, pero de esos 500.000, ¿cierto? Un día de lluvia, hay 5 siniestrados, 5 solamente. Entonces no es culpa de la lluvia, pues es culpa de esos conductores que no tomaron las precauciones. Cuando llueve, dejamos mayor distancia con los demás vehículos, moderamos nuestra velocidad, vamos más atentos, nos aseguramos que nuestros vidrios estén limpios, que permiten una perfecta visibilidad, que nuestros neumáticos estén en buenas condiciones, etcétera. Son todas precauciones que debemos tomar con tiempo cuando las condiciones no están muy favorables, ¿ya? Si un conductor conduce de noche y termina siniestrándose, ¿es culpa de la noche? No. Hay cientos y miles de conductores que están circulando esa misma noche y no se siniestran. Entonces fue el conductor que no tomó las precauciones porque quizás perdió la atención de lo que iba haciendo, se relajó demasiado quizás, o quizás no había dormido lo suficiente, tuvo tendencia a quedarse dormido al volante. O sea, muchas causas que son responsabilidad del conductor. ¿Ya? Entonces, para que entiendan bien lo que ocurre con la diferencia entre accidentes y siniestros. Me están escribiendo algo acá en la parte de preguntas y respuestas. No, eso lo vamos a ver ahora, estimado asistente anónimo. Si quieres ir rapidito te lo paso, pero no corresponde a este tema, porque me vas a atrasar, querido amigo. Así que esas fórmulas sí se ven en otro tema que se llama principios de la conducción. Ahí se ven. Pero luego al final te lo hago una pincelada, pero no lo explicamos acá en este tema. ¿Ya? Cada tema tiene su contenido, decía a todos los nuevos, sobre todo, que cada tema tiene su contenido, ¿de acuerdo? Este tema se llama el problema de los siniestros de tránsito. Así se llama este tema. Yo acá no me puedo ponerme a hablar de mecánica, aunque sí hay una parte que tiene que ver un poquito con el mantenimiento del vehículo, que esté en buenas condiciones para evitar siniestros, sí. Pero no me voy a poner a hablar de los 4 tiempos del motor, no, porque vamos a perder tiempo y no corresponde y se van a confundir el resto. ¿De acuerdo? Cada tema tiene sus contenidos, ¿ya? No se olviden que son 2 semanas que estamos pasando temas, de lunes a viernes, ¿cierto? Durante 2 semanas vamos pasando diferentes temas con diferentes contenidos, ¿ok? Ya, el tema que me pregunté, las fórmulas de reacción, de tensión y todo eso, se encuentra en el tema llamado principios de la conducción, que si no me equivoco lo vemos esta semana también. No me acuerdo el día, pero está esta semana. Perfecto, estimados alumnos. Si vemos lo que tenemos en pantalla en este momento, ¿cierto? Dice acá que la Organización Mundial de la Salud eh, declara el problema de los siniestros de tránsito como una preocupación a nivel mundial, ¿ya? Es un problema a nivel mundial. ¿De acuerdo? Muchas veces las personas no son conscientes del gran problema de la cantidad de siniestros que ocurren. Esto no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Ya? Es un problema de salud pública a nivel mundial. Usted lo puede ver abajo. ¿Ya? ¿Por qué tan grave el problema? Porque miren, en el mundo al día están falleciendo un total de 3.000 personas aproximadamente en un día. En un día. O sea, esto significa que el día de hoy es muy probable que en todo el mundo, ¿cierto? Hayan 3.000 personas fallecidas en un solo día, a consecuencia de los siniestros de tránsito. O sea, es tan grave como lo sería una pandemia, ¿cierto? O una guerra. Así de grave es el problema, ¿ya? S- La Organización Mundial de la Salud le da la misma importancia que le da, por ejemplo, el problema de la contaminación o del calentamiento global. ¿Perfecto? Es un problema, ¿cierto?, que también genera y afecta a la economía en todos los países del mundo, ¿ya? Entonces no son simplemente, no es algo simple que ocurra en choques, que ocurra en accidentes, y lo veamos como algo simple, que algo dentro de lo normal. Claro, no acostumbramos a normalizarlo, sí, pero es algo que nos debe preocupar, sobre todo si estamos preparándonos para ser futuros conductores. Tener en cuenta que los accidentes, o los siniestros, mejor dicho, ocurren todos los días.
Ya vamos a ver la realidad que hay en Chile. En Chile también tenemos una gran cantidad de siniestros todos los días, ¿ok? Entonces es un problema grave, ya dejando una gran cantidad de fallecidos. 3.000 personas al día en el mundo no es algo menor. 3.000 personas significa que una comunidad de 3.000 personas desaparece en un día, ¿ya? Sigamos. Justamente quiero ir ahora a la realidad de Chile. Ya, veamos, acá la tenemos. Perfecto. Dijimos que a nivel mundial fallecen 3.000 personas al día, producto de los siniestros de tránsito. Y en nuestro país, en Chile, de 4 a 5 personas están falleciendo en un día, aproximadamente. Esa es la media, ¿ok? No lo olviden. Pregunta de examen. Estas cifras, estos datos que vamos a ir viendo, son preguntas de examen, así que no lo olviden. ¿Ok? Entonces, el día de hoy es muy probable que en nuestro país fallezcan 4 o 5 personas. Puede ser más, quizás, puede ser menos, pero esa es la media que nos da. A consecuencia de siniestros de tránsito, puede ser que hoy día fallezcan de 4 a 5 personas. ¿Ya? Hoy día. ¿Ok? En un año, esto nos está dejando un total de 1.600 fallecidos al año en Chile. Consecuencia de siniestros de tránsito al año, fallecidos, 1.600 personas. ¿Ok? De esas 1.600 personas, unas 550 son a consecuencia de atropellos al año. Aproximadamente 550 personas fallecen al año a consecuencia de ser atropelladas, siendo este tipo de siniestro, el atropello, el siniestro que está dejando más muertes. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Cuál es el tipo de siniestro que deja más muerte en Chile? Los atropellos. ¿Ok? Ya. En total, si contamos todos los siniestros, con muertes, sin muertes, con heridos, sin heridos, leves, menos graves, graves, todos los que se informan, ¿ya? En nuestro país, al año, en un año, tenemos un aproximado de 86.000, ¿ok? Esto suma todos los siniestros, con consecuencias fatales o sin consecuencias fatales, ¿ya? Eso es el total. De esos 86.000, entonces, unos 1.600 fallecen personas, ¿ok? Y unos 8.000 quedan lesionados. 8.000 personas aproximadamente al año resultan o quedan lesionados con secuelas después de un siniestro de tránsito, ¿ya? Uno de pronto puede decir, ah, qué bueno que quedó lesionado. No, no, no falleció, se salvó. Pero muchas veces hay tipos de lesiones que lo dejan postrados de por vida. Entonces, igual hay lesiones y lesiones leves, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay un níquel donde parece que está como en un brazo con problema, pero no se ve algo tan grave. En cambio, hay otras personas que pueden quedar en estado vegetal de por vida a consecuencia de siniestros de tránsito. Entonces, el tema de los lesionados también es un tema serio y de gravedad. No es algo que podemos mirarlo también con tanta simpleza, ¿ya? Tan grave como las muertes, obviamente, en algunos casos. Ok, esas son las estadísticas entonces para nuestro país en cuanto a las personas siniestradas, ¿ya? A no olvidar, si quieren sacar un pantallazo ahí, me dice Janina, me dice 86.000 siniestros anuales, ¿correcto? Sí, tal cual, Janina, está ahí. Ahí lo puedes ver, lo voy a colocar con una flecha de nuevo, ahí. Eso es al año, Janina. En total, todos los siniestros, eso es lo que se informan, ¿ah? También hay una cifra negra que no se informan, que nadie sabe. Porque muchas personas a veces de pronto terminan siniestrándose solas, solas. Por ejemplo, alguien que se quedó dormido al volante y terminó en una cuneta. Así que antes que los demás sepan por ahí, Piolita llamó a un amigo, una grúa que lo saque y nadie lo supo, nadie se enteró más que él y el amigo, ¿cierto? Y eso no son informados en ninguna parte. Entonces, también hay muchos de esos siniestros que no son informados y muchas veces, ¿cierto?, quedan como cifra negra, ¿ya? 86.000 los que se conocen entonces, los que son informados. Bien, voy a volver un poquito atrás. Ahora,
para comentarles que, aparte de todas estas muertes, ¿cierto? Lesionados y las consecuencias que dejan, los siniestros de tránsito también generan un impacto en la economía de los países, ¿ya? Y en nuestro país, ya este impacto o esta pérdida equivale al 2% del PIB, ¿ok? 2% del PIB. Eso se pierde al año a consecuencia de siniestros de tránsito, ¿ya? Uno dice 2% del PIB, ¿es harto poquito? No, no hay que verlo tampoco, porque eso es el Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, no, 2% no es mucho, no, sí es harto. Para que vean la comparativa, equivale a 6 millones por cada persona, por cada contribuyente, que se pierden al año. O sea, equivale a que usted perdió 6 millones en un año. ¿Por qué? Por consecuencia de los siniestros de tránsito. Usted dirá, pero yo no tengo ningún siniestro. Yo no tengo auto, nada, pero lo afecta a todo. Puede ser que haya un siniestro, no sé, en Arica y usted vive en Santiago. Eso igual afecta a la economía del país y es una pérdida para todos porque todos somos contribuyentes. Cada vez que compramos algo, ¿cierto? Estamos aportando mediante el IVA al Estado. Esos dineros, ¿cierto? Que se aportan, el Estado los destina, los distribuye, ¿cierto? Para diferentes eh, situaciones que obviamente un país va ocupando y gastando, ¿cierto? Estas entradas, estos ingresos, ¿ya? Ok, y de todo eso entonces se está perdiendo en siniestros de tránsito unos 6 millones por persona aproximadamente. Harto, bastante. Ustedes dirán, pero ¿cómo tanto? ¿Tanto se pierde? Sí, pues, se pierde bastante porque hay gasto en cada siniestro de tránsito, se generan gastos. Para empezar, los gastos materiales del vehículo que terminó destrozado o de la propiedad pública y privada también que dañó. ¿Cierto? A veces derriban postes de alumbrado público, semáforos, etcétera. Y eso lo pagamos todos, ¿cierto? Un paradero, ¿cierto? Un poste, un semáforo que se fue abajo, sale del bolsillo de todos nosotros. Aunque usted no maneje un vehículo, igual está aportando con esto, como contribuyente, ¿ya? Hasta la persona más humilde. Cada cosa entonces, cada bien público que se destruye, por lo que sea, bueno, en este caso por siniestro de tránsito, lo pagamos todos, lo absorbemos todos, ¿ya? En gastos de salud, también, desde el momento que se mueve una ambulancia, el combustible, el personal que va, los implementos que llevan, ¿cierto? Que se ocupan, todo eso también conlleva gastos, siniestros. Incluso esa ambulancia quizás, o ese equipo médico que va a un siniestro, podría estar atendiendo, qué sé yo, a un abuelito, a una persona que tiene alguna patología especial, pero no va a ir a esa emergencia porque a lo mejor lo llamaron primero del accidente, del siniestro que ocurrió. ¿Ya? Entonces, así se van ocupando los medios y se van gastando y se van perdiendo en siniestros de tránsito. Recordemos, siniestros de tránsito que la gran mayoría son responsabilidad de las mismas personas o irresponsabilidad de las mismas personas, conductores o peatones. Gastos administrativos también hay. Gasto administrativo en seguros, jueces, investigación, abogados, ¿cierto? Todo eso conlleva gasto administrativo. La fiscalía, ¿cierto? Todo eso también es un gasto porque son personas que hay que pagar, que el Estado debe pagar para que hagan esa tarea de investigar, ¿cierto? De determinar la culpabilidad, de hacer el estudio del siniestro, ¿cierto? Carabineros tiene un departamento especial que es la sección investigativa de accidentes de tránsito, la CIAT, que también hay personal de profesionales ahí que va y hace todo el estudio de cómo, por qué y cuáles fueron las causas del siniestro y saca todos los resultados ahí de las posibles culpabilidades de ese tipo de siniestro. Todo eso lleva gastos. Y gastos humanos, claro, las personas siniestradas, las personas que fallecen o que quedan lesionados y no pueden trabajar, si es el sustento de la familia, ese conductor que terminó quizá de manera bastante afectada, quizá quedó incapacitado de seguir trabajando, ya no va a poder ser el sustento de su familia. ¿Cierto? Entonces también hay bastante gasto. Bueno, entonces para tener una idea de todo lo que se gasta en cada siniestro de tránsito. Es por eso que rebota siendo un 2% del Producto Interno Bruto que se pierde.
¿ya? Aproximadamente 6 millones por persona, ¿ok? Bien, después también podemos decir que cada siniestro de tránsito no solamente provoca impacto económico, ¿ya? Sino que también aquí hay un impacto emocional, ¿ok? Por cada persona fallecida en un siniestro de tránsito, hay otras personas que sufren la pérdida, que sufren la pérdida. Se estima que aproximadamente 100 personas están sufriendo la pérdida de un cercano, de un ser querido o de un conocido. Quizá puede que no sea el familiar directo, pero ya le afecta al vecino, ¿cierto? Al colega de trabajo. Supo que su colega falleció en un siniestro, obviamente que afecta al amigo, al compañero de la universidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo este círculo, la familia, obviamente que sí, todo este círculo aproximadamente suman unas 100 personas por cada fallecido que sufren esta pérdida en consecuencia de los siniestros de tránsito. ¿Ya? También un dato, una pregunta que aparece en los exámenes. Muy bien. Delante, yo había comentado que, volvamos un poquito atrás, acá dimos esta cifra, la voy a marcar. El tipo de siniestro que más muertes está dejando en nuestro país son los atropellos, ¿cierto? Eso lo comentamos ya hace harto ratito atrás, ¿ya? Los atropellos, ese es el tipo de siniestro que más muertes está dejando en nuestro país. En relación a los atropellos, a tener en cuenta lo siguiente entonces. ¿Por qué ocurren? ¿O dónde ocurren más frecuentemente? ¿Ya? ¿De qué manera ocurren más frecuentemente? ¿Y dónde ocurren los atropellos? Generalmente ocurren, ¿cierto? Por irresponsabilidad o descuido de los mismos peatones, ¿ya? También de los conductores. Con esto no estoy lavando a los conductores, no, no, no. También, conductores irresponsables, también hay que terminar atropellando personas, sí, por supuesto que sí. Pero se da más, o la cifra más alta, lo llevan en consecuencia la irresponsabilidad de peatones, por descender a la calzada donde no deberían o cruzar la calzada en lugares prohibidos, donde no se puede cruzar, por cruzar la calzada corriendo, de manera sorpresiva, caminar por la calzada, no usar la acera, sino que caminar por la calzada, cruzar donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarela, etcétera. Eso se da mucho, ¿ya? El mal uso o cruzar la calzada o descender a la calzada de mala manera por parte de los mismos peatones. Increíble, ¿eh? Uno a veces piensa que siempre es culpa de los conductores. No. Mayormente acá hay responsabilidad del peatón, en este caso por lo menos. Y también de los conductores que vendría después. ¿Ok? En zonas urbanas, por ahí me dicen, sí, pero no solo en zonas urbanas, estimados. En zonas rurales también pasa y en zonas rurales todavía es más fatal por la velocidad. Muchas veces en las carreteras ustedes se han dado cuenta que hay pasarelas para poder cruzarlas. Pero mucha gente no camina hasta las pasarelas porque encuentra que le queda muy lejos, porque tienen que subir la pasarela, entonces mucho esfuerzo físico, y prefieren observar que no vengan a verlo y cruzar la carretera corriendo hasta la mitad. ¿Se han dado cuenta? Hasta la barrera de contención. Y ahí esperan para cruzar la otra parte de la carretera. Eso pasa mucho y terminan atropellados. Y es más, como en la carretera o en las zonas rurales se utiliza mayor velocidad, el impacto es más fuerte, obviamente, y ahí ocurren más muertes. En cambio, en las zonas urbanas, generalmente, no siempre, pero generalmente los atropellos, ¿cierto? En zonas urbanas, muchas veces los peatones, los atropellados, pueden salvarse por la baja velocidad. Y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, miren, un peatón que es atropellado, perdón, un peatón que es atropellado a unos 30 kilómetros por hora, que sería bastante lento, o sea, ni tan lento, igual hay cierto rango de impacto ahí, ¿ya? Pero ese peatón tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir, 30 kilómetros por hora. Va a quedar lesionado, lo más probable, pero va a sobrevivir, tiene altas posibilidades de sobrevivir, ¿ya?
Si es atropellado a 50 kilómetros por hora, 50 horas, ya la cosa cambia. Tiene solo la mitad de las posibilidades de sobrevivir, un 50%, ¿ya? Y recordemos que esta es la velocidad máxima permitida en zona urbana, ¿ok? Entonces aquí puede ser que muera, como puede ser que se salve. Va a depender también de la edad del peatón, seguramente, del estado de salud, estado físico, eh, y cómo quizás recibió el impacto, ¿ya? Pero tiene solo la mitad de posibilidades de sobrevivir. En cambio, si ya pasamos a los 60 kilómetros por hora, o sea, subimos 10 kilómetros solamente, solo le queda un 10% de posibilidad de sobrevivir, ¿ya? Entonces, con eso podemos deducir que en las vías de mayor velocidad hay mayor cantidad de muertes. Obvio, por la velocidad, mayor fuerza de impacto, ¿ok? En la ciudad ocurren muchos siniestros, pero la gran mayoría son de de consecuencias leves, consecuencias leves. En las carreteras y zonas rurales no ocurre tanto siniestro, pero los que llegan a ocurrir generalmente son de consecuencias fatales. ¿Por qué? Por el factor velocidad principalmente, ¿ya? A no olvidar. Sigamos. Vamos a otro dato importante con respecto a los siniestros de tránsito. ¿Cuál es el segmento de la población que más frecuentemente sufre siniestros de tránsito y por ende tiene mayor mortalidad en los siniestros? Lamentablemente es la población joven, de 15 a 29 años, son los que más fallecen. No se olviden, ¿ya? Aquí, ojo, ustedes dirán, pero a los 15 años no se puede conducir. Es que aquí no estamos hablando de conductores solamente, aquí hablamos de todo en general, ¿ya? Aquí hablamos de peatones fallecidos, de pasajeros transportados que terminan falleciendo y obviamente de conductores, ¿ya? Todos, en general, sean conductores o no sean conductores. El segmento de la población que más fallece a consecuencia de siniestros de tránsito son los jóvenes, ¿ya? Como peatones también pueden ser más atropellados. ¿Por qué? Porque muchas veces son los jóvenes, quizás los que más irresponsablemente cruzan la calzada, cruzan corriendo, muchas veces como sus capacidades quizás son de mayor agilidad, creen que pueden ganarle un auto, cruzar corriendo y se arriesgan mucho, ¿ok? Yo me acuerdo antiguamente, hace años atrás, las micro muchas veces no cerraban sus puertas, iban con las puertas abiertas a veces, ¿ya? Y muchos jóvenes, estudiantes, secundarias sobre todo, cuando se querían bajar, no esperaban que la micro pare, se bajaban sobreandando. Muchas veces lo vi. Eh, y así muchas veces se arriesgaban a eso, ¿cierto? En años en que muchas veces las micros eran tan llenas que muchos iban colgando, escolares, colgando las micros. Así. Bueno, por suerte esa parte ha mejorado, pero hoy en día siguen habiendo siniestros y muchas veces por personas o jóvenes que se arriesgan demasiado, ya sea como peatones, como pasajeros y también como conductores, para qué decir como conductores, ahí te encontramos la mayor cantidad de fallecidos, ¿ya? Entonces no se olviden, a esa edad, lamentablemente, hay muchos fallecidos, está la mayoría, ¿ok? Porque también hay que decir que a esa edad las personas tienen una más baja percepción del riesgo. O sea que a los riesgos, a los peligros, no le dan la importancia que deberían darle. Muchos jóvenes piensan que no les va a pasar nunca nada malo. Cuando escuchan los accidentes y todo, creen que eso es algo lejano, que les va a pasar a otros, pero nunca a ellos, ¿ya? Algunos dicen, no, si las noticias mienten, si no es tanto. Entonces ven los accidentes como algo lejano, como algo que nunca les va a ocurrir. Entonces, esa es una baja percepción, el no asumir las realidades. Seguimos con la población joven, ¿ya? A ver, voy a leer acá una opinión de José, que José me dice, la imprudencia se da en toda clase de personas, conductores y peatones. Sí, por supuesto, lo acabo de decir, José. Ya, por eso es que acá el número este, en la diapositiva anterior, nos hablaba desde los 15 a 29 años, sí.
todo tipo de usuarios, serían usuarios de la vía, tanto peatones, que son imprudentes, como conductores. Pasajeros, igual, de la locomoción colectiva, igual. También son imprudentes porque a veces esperan donde, o hacen parar, ¿cierto?, al transporte público donde no deberían parar. Y el transporte público igual les para no perder ese pasajero. Yo lo veo mucho eso con los taxis colectivos. Las personas a veces no caminan hasta los paraderos, en cualquier lugar. Ah, sin ir más lejos, recién en la mañana, me acaba de pasar. Me acaba de pasar en la mañana. En una avenida, ¿cierto? Llevamos una velocidad más o menos entre 40 y 50 los vehículos, y de pronto una señora por ahí levantó la mano en la mitad. Y el taxi colectivo, ¡pee!, la frenaba así, pero en seco para no perder ese pasajero. Colocó las luces de emergencia más encima, como justificando con eso la mala parada. Reacción en cadena atrás. Menos mal que no hubo ningún choque. Yo venía a continuación, atrás mío venía el de atrás tocó la bocina incluso, el que venía más atrás. Claro, por la parada imprudente de ese señor. Entonces, todos estamos alimentando mal al sistema, pues el mismo pasajero, el mismo peatón. U- Quizá usted lo ha hecho alguna vez, no sé, ojalá que no. Entonces, los mismos peatones somos malos pasajeros, somos malos peatones. Hay que reconocer también eso, ¿ya? Donde las consecuencias que podemos causar por aquello. Responsabilidad de ambos hay, del pasajero, del conductor, de aquel vehículo igual, ¿ya? Y eso pasa muy comúnmente. Entonces, ahí como para detallar un poquito más lo que comenta ahí José Elías. Sí, muy bien, José. Ahora, acá no está hablando del segmento juvenil, ¿cierto? Que lamentablemente son los que más se ven involucrados en siniestros, pasa. Pero esto tampoco quiere decir que los adultos, las personas mayores, sean todos responsables, no. También hay personas más adultas que son irresponsables toda su vida. Pero en su gran mayoría, estas malas acciones o acciones imprudentes se dan más en el segmento juvenil. Por lo mismo, acá tenemos otra cifra a tomar en cuenta, que es el segmento de la población de conductores. Acá hablamos de conductores, pues acá aparece el volante, ¿cierto? ¿Qué más fallecen? ¿Cuál es el segmento o el rango etario, ¿cierto?, de mayor cantidad de fallecidos en la población. Los jóvenes nuevamente, de 18 a 29 años, conductores jóvenes. En ese rango de edad son los que más fallecen. Hay un estudio que yo lo leí hace muchos años, ¿verdad? Antes que salga el libro El Nuevo Conductor, antes que tengamos toda esta materia tan detallada, que esta es muy buena información, ¿ah? Les digo al tiro que ustedes tienen suerte al ser la nueva savia, porque hace años atrás, hace más de 10 años atrás, esta información no se entregaba, no estaba. Ya todos estos detalles que estamos hablando ahora, que hoy en día sí, sí está, gracias al libro del nuevo conductor, que empezó a circular a partir del año 2013. Y CONACET lo dejó como el texto oficial para poder optar a la licencia de conducir. Entonces, es un muy buen material de estudio. Ya, entonces les comentaba que hace años atrás no existía esta información, pero yo me acuerdo que tuve acceso a un libro de estudios de siniestros de tránsito o de accidentes, antes se hablaba de accidentes de tránsito americano. Y siempre me quedó dando vuelta una frase que leí en esos años que decía lo siguiente: si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, es muy probable y tiene altas posibilidades de sufrir un accidente de tránsito en su vida como conductor. Así decía. Te da altas posibilidades de sufrir un accidente de tránsito en tu vida como conductor. Y es verdad, y sigue pasando hoy en día. Pasan los años y sigue siendo lo mismo. Ese rango de edad, entonces, para los conductores es donde se concentra la mayor cantidad de fallecidos, y principalmente varones, que es algo que ya vamos a averiguar, ¿ok? No olvidar. Me comenta aquí José, profe. Esa tasa se deberá al exceso de confianza al conducir este grupo de personas. Sí, muy bien, José. Varias cosas que pasan en ese rango de edad, creo que ya mencioné alguna. Una es la baja percepción del riesgo. A ver, ¿para qué estamos con cosas? Si vemos de repente a jóvenes de la secundaria, no todos, pero algunos, ¿cierto? Son bastante, de pronto, a esa edad les gusta la adrenalina, bastante descuidados, ¿cierto?
Uno los ve, a veces salen del colegio corriendo, hacen vuelas, cruzan la calzada corriendo. Entonces, de manera bastante imprudente, como que nunca le va a pasar nada. Pasa mucho. La adrenalina, el querer arriesgarte y todo eso, el ver todo como con demasiada simpleza, ¿ya? Y no darle la importancia que tienen estas situaciones que pueden terminar en accidentes, ¿ok? La madurez personal igual tiene mucho que ver acá. Hablemos de los conductores ahora. La madurez personal, obviamente, que uno con los años se supone que las personas van madurando y van tomando mayor responsabilidad de sus acciones. Cuando somos más jóvenes estamos acostumbrados que de repente cualquier cosa, bueno, también los papás mal acostumbran, el papá responde por todo, ¿cierto? Pero después se supone que de los 18 para adelante, se supone que de los 18 para adelante somos responsables de nuestras acciones. Y es lo que la sociedad espera. Es una pregunta de examen igual a ¿por qué se permite en Chile obtener la licencia hasta los 18 años de edad? Porque se supone que a esa edad la sociedad, ¿cierto? En general espera que seamos responsables de nuestras acciones. En realidad se puede sacar a los 17, pero a los 17 no andas solo, es por eso andas con un adulto, ¿cierto? Ya. Entonces a los 18 ya puedes conducir solo, porque se supone que a esa edad ya somos responsables de nuestros actos. Y es lo que la sociedad espera de nosotros. Pero muchas veces eso no es así. Por eso ese rango de edad, ¿cierto? Tiene tanto siniestro, ¿ok? En esa edad también, sobre todo en varones, tendemos a sobreestimar nuestras capacidades. Creemos que nuestras capacidades están por encima de los demás. Pasa, a todos nos pasa, si todos hemos sido jóvenes, sí. También me pasó que, no, yo a esta edad, ¿cierto? Tengo mis condiciones a full. Estoy mucho mejor que aquella otra persona que es mayor y todo lo demás, y y piensan que van a reaccionar mejor. Y en la práctica saben que es todo lo contrario. Los conductores jóvenes y de poca experiencia pueden tener muy buenas reacciones, ¿cierto? Pueden tener muy buena capacidad de coordinación, sensibilidad, visión y todo lo demás, por la juventud, obvio. Pero en situaciones complejas, los jóvenes terminan complicándose más que un conductor con más experiencia de mayor edad. Eso lo muestra la experiencia y los estudios. ¿Ya? Ok. Acá, usted en esta diapositiva que están viendo, pueden observar algo que ya comentamos al principio. Está relacionado con lo primero que comenté, que el 90% dice de los siniestros son responsabilidad o falla humana. Y por eso le llamamos siniestro y no accidentes. Fue lo primero que comenté cuando empezamos, que ya no le llamamos accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la palabra accidentes nos habla de un hecho eventual que ocurre no por responsabilidad de las personas, sino que por una situación fortuita, producto de la casualidad o del azar. ¿Ya? Sí, también ocurren cosas como esa, como que te caiga un rayo cuando vas manejando, o sea, eso ya tendría que ser algo totalmente fortuito, pero pasa, ha pasado. Muy poco, pero pasa, pero muy poco. En cambio, la gran mayoría de las situaciones que terminan con consecuencias ocurren por falla humana. Por eso le llamamos siniestros de tránsito. Cuando se empieza a investigar, ay, ¿por qué ocurrió ese siniestro? Ocurrió porque, no sé, el conductor iba mirando el celular. ¿Y por qué ese conductor terminó saliendo de la curva? Por exceso de velocidad. ¿Y por qué terminó impactando aquel vehículo? Por no ir atento a las condiciones del tránsito. O sea, la gran mayoría, 90% por error o falla humana o irresponsabilidad humana. ¿Ok? Por eso no son accidentales. No. ¿Se pueden haber evitado? Sí. La gran mayoría se podrían haber evitado si el conductor hubiera tenido cierto otro tipo de actitud preventiva, defensiva. Ok. Aquí pueden ver ahora lo que también le acabo de comentar, que en su mayoría son varones los que más sufren siniestros de tránsito o que más fallecen. El 92%. Igual es alto el porcentaje, ¿ah? 92%, alto. No es algo menor. O sea que, como dice más abajo, 9 de cada 10 conductores que fallecen son hombres. Uno puede de repente deducir de esto que, no, es que
son más los hombres que conducen, es verdad. La población que más conduce son varones, es verdad, pero aún así, si estuvieran, cierto, en igual número de conductores, mujeres y hombres, fallecen más hombres, ¿ya? Porque acá también hay otro tema. En los varones se da la mayor aceptación del riesgo. Aceptan más el riesgo que las mujeres. Las mujeres tienden a ser más cuidadosas y se protegen más. En ese sentido, el varón se arriesga demasiado. Es algo comprobado no solamente en el tema de conducción, también en otras situaciones de la vida, como pueden ser algunos deportes, trabajos extremos, qué sé yo. Deporte extremo, ¿quiénes son los que más fallecen? Varones. Se arriesgan más, tienen más baja percepción del riesgo. ¿Ok? No olvidar ese detalle. Detalle, más que detalle, una situación importante. Muy bien, esto yo también lo comenté recién, pero ahora lo vamos a detallar. El tema de las zonas. ¿En qué zona ocurre mayor cantidad de siniestros y en qué zona hay mayor cantidad de fallecidos? Miren, si ustedes ven la primera figurita que está de color azul, salen unos edificios y eso nos da a entender que es zona urbana, ¿cierto? En la zona urbana, en las ciudades, las estadísticas nos muestran que hay una mayor cantidad de siniestros. ¿Ocurren más siniestros en las ciudades? Sí. Y es lógico pensar que ocurren más siniestros. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de vehículos circulando, interactuando. Muchos peatones y todo lo demás, sobre todo si vamos a la zona céntrica de cada ciudad, ¿cierto? En los centros urbanos es donde hay más movilidad, ¿ya? Hay mucha, cierto, movilidad social, mucho peatón caminando, transeúnte, mucho vehículo, mucha locomoción colectiva. Por ende, hay más siniestros, más atropellos, choques por alcance, choque entre vehículos, la intersección, etcétera. Pero la gran mayoría de los siniestros que ocurren en la ciudad no son graves, no son graves, muchos son leves. No dejan consecuencias fatales, algunos sí, pero la gran mayoría no. Ahora vámonos a la zona rural. La segunda figura que ustedes pueden ver, de color rojo, nos muestra un establo ahí, unas colinas ahí. Asumimos que nos habla de zona rural. En la zona rural, que incorpora las carreteras, las autopistas, ciertos vías de mayor velocidad, vías pavimentadas, caminos de ripio también. Aquí no hay tanto siniestro como en la ciudad. Obvio, también pensamos porque hay menos transeúntes, menos movilidad, menos vehículos, claro, no hay tanto. Pero de los pocos siniestros que pueden haber, hay más fallecidos. Fallecen más personas por siniestro de tránsito en las zonas rurales. Wow, ¿y esto por qué? Obvio, factor velocidad, fuerza de impacto, ¿ya? Entonces, que mientras en la ciudad ocurren muchos siniestros, pero la mayoría son leves, zonas rurales ocurren pocos siniestros, pero la mayoría son fatales, un 60%, ¿ya? De fallecidos, hay más fallecidos. No olvidar. Hablemos un poquito más de la zona rural. Situaciones comunes que se dan en las carreteras que terminan en siniestros, que terminan en accidentes, ¿ya? En las carreteras, cuando hablamos de un recorrido de conducir en carretera, nos imaginamos, ¿cierto?, que ya es algo largo, prolongado. Son tramos, ¿cierto?, que va a llevar tiempos prolongados, ir de un punto a otro, de una ciudad a otra, de un poblado a otro, ¿cierto?, por carretera. Entonces, puede ser más fácil distraerse a veces, puede ser más fácil entrar en cansancio, ¿ya? Depende la hora, o si hemos dormido bien o no, o si es de noche, viene el letargo, la conducción es más monótona, sobre todo si vamos solos en el vehículo, ¿ya? Sobre todo si hace calor, como en la zona norte de nuestro país, ¿ok? Ya, entonces ocurre siniestro, ¿cierto? Por algunas situaciones bastante específicas, como el cansancio. Claro, tramos largos es más fácil cansarse, sobre todo si esa persona no ha dormido bien. Hay horas donde se produce más cansancio, por ejemplo, después del almuerzo. Esa hora entre las 2 y las 4 de la tarde. Muchos duermen siesta, ¿sabe? También. Y sobre todo en la noche, obvio. Ocurren más muertes en la noche, igual, importante entenderlo, ¿ya?
También en las carreteras, como las personas saben que no hay tanta movilidad y que no hay tantos ojos encima, ocurre mucho de conductores que se trasladan habiendo consumido alcohol o drogas. Ocurre también más eso en las carreteras, ¿ok? También en las carreteras tenemos el tema de que los conductores tienden a correr más, obviamente porque es una carretera, pero tienden a sobrepasar incluso las velocidades que están permitidas. Total, dicen, no me ve nadie, voy a aprovechar de correr, de probar el auto, a ver hasta cuándo da, hasta cuánto da, ¿cierto? En velocidad. Entonces tienden a sobreestimar sus capacidades para controlar vehículos en velocidad. Claro, la carretera se ve como que es fácil, hay que ir todo recto, no pasa nada. Entonces piensan que ya no, que es más fácil conducir, así que pongámosle velocidad. Eso es sobreestimar las capacidades. Claro, y más abajo tenemos lo mismo, el exceso de velocidad, ¿cierto? Lo mismo que estoy hablando. ¿Ya? En la carretera también ocurre otro punto importante. Debido a todo esto que acabo de comentar, ¿cierto? Debido a todo esto que acabo de comentar, también en las zonas rurales y carreteras se da mucho el accidente en solitario. ¿Cuál es el accidente en solitario? Aquel tipo de siniestro donde se ve involucrado un solo vehículo. Ahí está. Ese siniestro es muy común en carretera. O sea que no haya participado otro actor, otro conductor, otro peatón, no, sino que un conductor termina siniestrándose solo, o porque se quedó dormido, o porque va con alcohol o drogas en el organismo, o por sobreestimar sus capacidades, o por abusar de la velocidad, ¿ya? Se da mucho el siniestro en solitario. Bien, por aquí Andrés me está escribiendo. Entonces, podríamos decir que para que no se nos olvide que 90% son por fallas humanas. Sí, muy bien, Andrés, el resumen ahí. El 2% del Producto Interno Bruto nos da... Ah, ya, sí, esa es una comparativa. Mira, hay un ejercicio. Acá también lo tengo, pero no me gusta mostrarlo mucho porque muchos se confunden con eso. Como una técnica para recordar. El 2% del Producto Interno Bruto sí es lo que se pierde en siniestro de tránsito y el 92% equivale a la cantidad de hombres fallecidos. Sí, mira, ese ejercicio igual lo tengo yo acá. ¿Ah? Yo no hice esta presentación, pero yo generalmente obvio ese ejercicio porque resulta que lo encuentro que puede confundir a alguno. Por aquí lo tengo. A ver, o lo saqué, parece. No me acuerdo en realidad, lo saqué, creo. Acá está, justamente, aquí está. Lo mismo que tú me estás diciendo, Andrés, está acá. Para no olvidar entonces que el 92%, ¿cierto?, del total de conductores fallecidos corresponden a hombres, a varones. ¿Ya? Es como un pequeño tip para no olvidar. Pero yo la verdad que encuentro que confunde más de lo que ayuda. Pero si le sirve, bueno, ahí está. Una técnica de recordatorio, ¿ya? Ya. Igual tengo un ejercicio ahí para recordar. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Ok, acá tenemos otro dato importante, pero acá ya no hay número, no hay cifras, así que no se preocupen. Es simplemente entender que el mantenimiento del vehículo igual es importante para evitar siniestros de tránsito. ¿Ya? Hay muchos siniestros por falla mecánica. A ver, le voy a hacer una pregunta a ustedes acá en esta diapositiva. Si ocurre una situación por falla mecánica, que un auto terminó, no sé, perdiendo el control de la dirección porque la dirección estaba deficiente y terminó ocasionando un siniestro con otros vehículos, ¿podemos decir que ese siniestro es error humano o no? ¿O lo dejamos como falla mecánica nomás? ¿O es error humano? ¿Le podemos echar la culpa al humano o no? ¿Sí o no? Humano, totalmente, pues humano. No le podemos echar la culpa al vehículo. Ya, miren, a veces pasa mucho con los señores de los camiones, ¿ah? La famosa frase, se me cortaron los frenos para sacarse de encima un siniestro por mal uso de freno y exceso de velocidad. Todo el mantenimiento del vehículo, el comportamiento mecánico del vehículo en la vía pública
es responsabilidad del humano. ¿Por qué? Porque es el ser humano el encargado de mantener el vehículo en buen estado, ya sea el dueño del vehículo o el conductor que maneja constantemente. Entonces, su obligación, como dice acá. Entonces, claro, porque antes a esto se le decía falla técnica. No, si fue por falla técnica. No, error humano. ¿Ya? Exactamente. Muy bien ahí su respuesta. Gracias ahí. Gracias por su respuesta. Muy bien. Entonces, los mantenimientos, seguirlos, ¿cierto? Según indica el fabricante. Todos los vehículos vienen con un manual de usuario, donde usted puede ir viendo qué mantenimientos tocan. Muchos mantenimientos hay que llevarlo a un mecánico. Siempre es bueno hacerse de un mecánico de confianza, un taller donde uno vaya siempre, ¿cierto? Y para que le vean ya, oiga, maestro, me corresponde este otro mes tal mantenimiento, así que ya le voy a llevar mi vehículo, ¿ya? Y así. Y hay otras revisiones y chequeo que lo puede hacer el conductor, ¿ya? Chequeo ciertos niveles, el estado de los neumáticos, que es muy importante también para la seguridad. Recordemos que la seguridad activa del vehículo quiere decir cómo se comporta el vehículo mientras lo conducimos, la seguridad activa, ¿ya? Y todos los sistemas que tienen que ver con los frenos, luces, dirección, suspensión, neumáticos, etcétera, forman parte de la seguridad activa. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho de eso, para que el vehículo se desempeñe bien en cualquier tipo de ruta y evitar los siniestros. Muy bien, sigamos. Ya, esto ya es lo último casi, sí es lo último que vamos a ir viendo. Datos importantes también a recomendar. Acá no tenemos cifras, pero sí son datos importantes, como por ejemplo, recordar que cuando hay condiciones climáticas adversas, ocurren más siniestros. Usted como conductor entonces, usted tiene que decir, ah, hoy día va a llover o está lloviendo. Más cuidado. Cuando salga a la casa uno se da cuenta del tiro. ¿Cómo está el día? Ah, no, está bien, está bonito, ya, ok. Bien, conducción normal nomás. O no, ¿sabes qué? Mira, está a punto de largarse a llover. Ah, ya. ¿Sabes qué? Voy a limpiar un poquito mis vidrios antes. ¿Me queda tiempo? Sí, me queda tiempo. Un pañito con jabón ahí, los vidrios, ¿cierto? Las luces, los espejos, ya, listo. Para que si llueve, ¿cierto? El agua corra con más facilidad, escurra con mayor facilidad, ¿ya? Y más atento con la distancia. Cuando recién comienza a llover, el pavimento se pone más resbaladizo todavía, dejar más distancia con los otros vehículos, ¿cierto? Las velocidades, moderarlas más en algunos lugares, si tienes que bajar pendientes y todo eso. ¿Por qué? Porque la experiencia muestra que cuando hay condiciones climáticas adversas, ocurren más siniestros. No solo lluvia, también puede ser nieve, escarcha, viento fuerte, etcétera. Entonces, es el conductor el que tiene que tomar mayores precauciones, ¿ya? El consumo de alcohol, esto es como obvio, esto no hay que, no, esto no resiste tanta explicación. ¿Cierto? Que el consumo de alcohol termina provocando más siniestros. Obvio, por algo está prohibido. Pero acá también podemos sumar el de las drogas, que a veces no se habla mucho. ¿De acuerdo? También alcohol y drogas, también, porque esto nos deja en deficientes, condiciones deficientes para poder conducir un vehículo. No se debería conducir bajo los efectos de esta sustancia. Y la experiencia muestra que se provocan más siniestros. ¿Ya? Y un último dato importante a tener en cuenta, durante la noche, ahí tenemos la luna y sus estrellas, que no habla de noche, ocurren más muertes por siniestro de tránsito. Sí, hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que, no voy a salir nunca de noche. No. Usted como conductor muchas veces va a tener que salir y conducir de noche, pero tome mayores precauciones. ¿Por qué? Porque en la noche nuestras condiciones están más disminuidas. Al ser humano le cuesta más ver en la noche. Recuerde que usted no es un búho. Los búhos tienen una vista excelente en la noche, el ser humano no. Depende de sus luces. Tome mayores resguardos, sea más prudente en la noche. Cuidado porque se puede confundir o engañar más fácilmente. Las luces de otros vehículos se confunden. Cuidado con los peatones más difíciles de ver. Modere más su velocidad, ¿ya? Y tomar todas esas precauciones porque en la noche hay más muertes. ¿Ok? Esos datos entonces a tenerlo en cuenta. Bien, queridos y estimados alumnos, ya estamos en la hora, así que nos queda solamente, como siempre y en cada sesión que vemos, irnos a nuestro examen. Nuestro examen, ¿cierto?, que teníamos preparado. Nuestro desafío de 10 preguntas para ver cómo estamos, ¿ok?
Ahí entonces va a aparecer. ¿Cuándo hablará del tema señalización? Por ahí quien pregunta, Wilfredo. Wilfredo, tienes que fijarte en la malla de los temas, ¿ya? Y mira, hay un tema que se llama las instrucciones en el tránsito, normas de circulación, mejor dicho. Normas de circulación. Búscala en el manual. ¿Dónde está? Y ahí se habla de eso, Wilfredo. Tenemos todos los temas, así que no se preocupen. ¿Saben qué es lo importante? Wilfredo y todo lo que me están escuchando, ¿sabes qué es lo importante? Que ustedes, ojalá dentro de lo posible, no se pierdan ninguna sesión. No se pierdan ninguna sesión de las 2 semanas que tenemos repasando los temas del libro El nuevo conductor. Eso es lo importante. Hoy día empezamos hasta el viernes y la próxima semana también completa. Entonces vamos a ir abarcando tema por tema. Y si por alguna razón alguno de ustedes se perdió la sesión, porque siempre hay compromisos, ¿cierto? Compromisos de trabajo, familiar, laboral, lo que sea, ya. Usted tiene la posibilidad de ver la grabación, porque en Práctica Test pensamos en todo. Así que estas grabaciones, todos estos temas están grabados, están siendo grabados para que usted pueda entrar a la plataforma y verlos en la tarde. Sobre todo se suben después de las 8 de la tarde, se suben las grabaciones, ¿ya? Y usted puede ver la grabación. Entonces trate de no perderse ningún tema. Ahí van a pasar toda la materia, ¿cierto? Quizás no completa con todos los detalles, porque igual el libro no conductor es mucho, pero sí lo más importante que vamos señalando acá. ¿De acuerdo? Vamos, Wilfredo dice que mañana tiene su examen, tiene que haber empezado antes entonces, amigo mío, pero trate de avanzar todo lo que pueda el día de hoy, ¿ya? Trate de alcanzar a hacer todos los test que pueda, practique harto, acuéstese temprano, para que mañana vaya con toda la buena vibra y a rendir su examen y esperamos que le vaya muy bien, pues, amigo. Ahí si puede, después nos viene a contar cómo le fue. Vamos con nuestro examen y aparece la primera pregunta, ¿ok? Ya, dice así. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? ¿Cuál es verdadera? La alternativa A dice, la mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. ¿Será verdad que todos somos conscientes? B dice, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de los adultos mayores, ¿será cierto? Y la C, los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS. La única afirmación verdadera es la C. Ahí está, respuesta correcta la C. Los siniestros de tránsito. Debería decir siniestro, pero acá no está actualizado. Pero bueno, ustedes saben que son siniestros, ¿ya? Son la principal causa de muerte, ¿cierto? Representan un problema a nivel mundial. Es un problema de gran magnitud. Así lo califica la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Pregunta 2 dice, existen unos grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucradas en un accidente de tránsito. ¿Quiénes pueden ser? Los niños, B, solo los jóvenes, C, los niños, los jóvenes y las personas mayores. Esto se conoce como usuarios vulnerables. Cuidado acá, cuidado lo que están marcando, piensen bien. Habla de probabilidades. Mire, lean bien la pregunta. Probabilidades. ¿Ya? Ya. Después, si sumamos las cifras, por suerte no son más los que mueren. ¿Ya? Pero tienen altas probabilidades de verse involucrados. ¿Por qué? Porque sus condiciones están, una, deterioradas. La reacción, la audición y todo lo demás. Eso pasa a las personas mayores, ¿cierto? Claro, tienen altas probabilidades de verse involucrados en siniestro de tránsito. ¿O por qué? Porque todavía no tienen la experiencia ni sopesan los riesgos. Pasan los niños, ¿cierto? Ellos son muy inocentes todavía en su forma de ver las cosas. ¿O por qué? O porque típica la rebeldía, que a mí nunca me va a pasar nada, que eso son mentiras, que yo no lo creo, o que yo soy mejor que el resto. Eso pasa mucho en la juventud, sí. Entonces, todas estas personas tienen más probabilidades. No es que los sufran los siniestros. Sí, de verse involucrado en siniestro de tránsito, sí. Ya, alternativa C, la correcta para este caso. ¿De acuerdo? Eso. Si me hubiera preguntado,
¿Cuál es el segmento de la población que más fallece? Ahí sí te creo los jóvenes. Pero los usuarios vulnerables que están más expuestos, ¿ya? O en desventaja con el resto, son los niños, los jóvenes y las personas mayores. Alternativa C la correcta. Si no me creen, veamos la pista. ¿Qué nos dice la pista? Usuarios más vulnerables, dice, menores de edad, adultos mayores entre 8. Ahí está la pista, la pueden leer para los que no me creían, porque vi hartos errores ahí. Ya, vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? ¿Qué impacto están dejando? A, B o C. ¿Qué opinan ustedes? Todo el mundo marca la A y la A dice los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto en Chile. Correcto. La B decía los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. No, son los jóvenes principalmente. C, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema. No, la mayoría no está consciente. Hasta que empiezan a estudiar y analizar el tema, como ustedes ahora, empezamos a entrar en conciencia. Pero la masa en general de la gente, de la población, de la sociedad, no es consciente de este problema a nivel país y a nivel mundial. Pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? Algo que afecta a todos los ciudadanos. A ver, ¿qué me pregunta acá? Esta persona, José, de la municipalidad, está actualizada. Debería estar actualizada, pero usted sabe, si no está actualizada y sale como accidente, es lo mismo. Usted sabe que son siniestros, ¿ya? Así que no debería confundirlo mucho ahí, amigo José. Ya, entonces, acción de los individuos que afecten a todos, ¿ya? Dice, respetar los límites de velocidad, B, usar el centro de velocidad, C, manejar en estado de ebriedad. Claro, se está exponiendo, ahí sería la C, se está exponiendo, ¿cierto? Y si llega a ocurrir algo, eso afecta a toda la sociedad en general, de una u otra manera, directa o indirectamente. C, la correcta. Pregunta 5. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven en Chile? Segunda causa de muerte, población joven en Chile. Siniestros de tránsito o accidentes de tránsito. Sí. La primera causa de muerte, los suicidios. Segunda causa de muerte, siniestros de tránsito. Ve la correcta. Muy bien ahí. Pregunta 6. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, que son evitables. B, que podrían haberse evitado. C, no están relacionados con factores de riesgo. Son inevitables, perdón, decía la primera. Son inevitables. Podrían haberse evitado, dice la B, y la otra que no hay factores de riesgo ahí involucrados. Respuesta correcta. La gran mayoría de los siniestros podría haberse evitado. Por eso ahí vemos una persona pensando, pucha, ya después que pasó la situación, no hay nada que hacer, lamentablemente. No hay nada que hacer. Entonces uno dice, pucha, si es que yo no hubiera ido tan rápido, si yo no me hubiera puesto a mirar mi teléfono mientras conducía, si lo hubiera mirado después, ¿qué me costaba esperar llegar hasta tal lugar y ahí atender el teléfono? Por eso terminó pasando esto y es algo que ya no puedes revertir. Entonces, algo que hay que pensar y tomar conciencia. ¿Sabes por qué? Porque depende de la consecuencia que haya causado, es algo que ya puedes arrastrar hasta el resto de tu vida. Yo sé que ninguno de ustedes se quiere llevar un pesar que arrastre por el resto de su vida, ¿cierto? ¿Verdad? Nadie quiere eso. Por ende, lo mejor es prevenir, porque después ya no puedes hacer nada. ¿Ok? Hay un llamado a conciencia. Ojalá les sirva a todos. Pregunta 7. ¿Cuál es el impacto, perdón, cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? Esto está fácil. ¿Cuánto era? Los costos económicos, las pérdidas económicas que está dejando en el Producto Interno Bruto de nuestro país. 2%, ¿cierto? Ahí, esa es fácil. Ya, sé la correcta, bien. Pregunta 8. Según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Esto igual hablamos harto. Y ahí recién José igual preguntó sobre la actualización. La A dice porque son completamente predecibles. Completamente no. También hay algunos que son fortuitos. Cuidado.
La B porque tienen poco azaroso impredecible y se pueden evitar. Por ahí sí, que una gran mayoría se puede evitar y no es que sean impredecibles, ¿ya? Pero uno empieza, claro, a analizar y la gran mayoría ocurren por causas conocidas que vuelven a ocurrir una y otra vez por las mismas causas. El choque por alcance, por ejemplo, uno de los más comunes que está ocurriendo casi todos los días. Distancia de seguimiento. Y así, son predecibles, sí, ¿ya? Y tienen poco azaroso. Ok, alternativa B la correcta. Pregunta 9. Según el texto del libro El nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? Este igual está fácil. Un dato a recordar ahí. Que aproximadamente un promedio de 100 personas sufren la pérdida, ¿cierto? De un ser querido, de un conocido, de un cercano que falleció en un siniestro de tránsito. Ve la correcta, muy bien. Ese es más o menos el círculo de personas que sufren, según la estadística. Vamos con la última pregunta, estimados. Dice, según el libro El nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A, conducir de día. B, conducir con mayor flujo de vehículos. C, conducir bajo la influencia del alcohol. No hay donde perderse, pues. El factor que aumenta es cierto que puede ocurrir un siniestro, conducir en condiciones deficientes. Y una condición deficiente es hacerlo bajo los efectos del alcohol. Sé la correcta, hemos terminado. Revisemos cómo nos fue. Veamos cómo nos fue. Bien, todas en verde, todas correctas. Ahí está el resultado final. Muy bien, queridos alumnos, hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Así es que vamos terminando. Me hice la clase que ha grabado, lo hemos repetido varias veces ya, amigo José. Todas las clases en vivo que realiza Práctica Test quedan grabadas. A ver, pero espérate, hay algo que no alcancé a leer ahí. Ay, perdona, José, te voy a volver a leer. Toda la clase queda grabada. Del viernes pasado es el mismo tema de la clase del viernes de la semana pasada, de la próxima semana. A ver, la del viernes. Sí, tal cual, José, tú lo has dicho, tal cual, es la misma, es la misma. Algunas cositas a veces cambian porque uno siempre no habla como lo mismo, lo mismo. Porque sería súper fácil, y hay algunas páginas que lo hacen, que suben las grabaciones y todos van a ver lo mismo. No. Acá Práctica Test realiza clases en vivo, siempre en vivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre hay preguntas diferentes, ¿cierto? Le podemos dar quizá otro estilo a veces, ¿ok? El tema es el mismo, pero vamos siempre por ahí también a veces renovándonos un poquito. Entonces, eh, esa es la diferencia con que tengamos un robot relatando siempre lo mismo, ¿no? Acá estamos en vivo, en directo, con una persona de carne y hueso que le está a usted, ¿cierto?, explicando y relatando la clase. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias por su atención prestada acá. Espero que les vaya muy bien. Que tengan un lindo día y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Nos desconectamos ahora, cerramos sesión y nos vemos. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chau, chau.